Empieza a disfrutar una vida intencional. Cada semana, con entrevistas y capítulos especiales, Michelle Domínguez reprogramará tu mente en un viaje de crecimiento personal que te permitirá alcanzar tu máximo potencial. ¡Bienvenidos! Ahorrar es más fácil si cuentas con la solidez y confianza de un banco 100% tuyo. Es más fácil si cuentas con opciones de ahorro para que puedas administrar mejor tu dinero. Ahorrar es más fácil si es para un propósito muy especial. Es mucho más fácil si tus ahorros cuentan con más de 300 cajeros automáticos a nivel nacional. Y es más fácil si tu cuenta de ahorros es con pocos trámites. Un futuro mejor te espera. Abre tu cuenta de ahorros hoy en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Panamá, bienvenidos un viernes más a Zona 33. Recuerden sonreírle a la vida. Y hoy estamos con un invitado muy especial y él se llama Hugo Bux. Y yo siempre le pongo la S al final. Disculpa. No, por favor. Lo importante es que la pronunciación bien, te queda bien, que es lo importante. Y bueno, Hugo, hoy el tema es ser para trascender. Y tal vez algunos como que se estarán preguntando qué significa esto. Y algo que predicamos en Zona 33 es ser congruente con lo que decimos y con lo que hacemos. Y para mí, tú eres esa persona que va bien con el título de hoy. Pero antes, para que las personas te conozcan un poquito más, yo quisiera que te describieras. ¿Quién es Hugo Bux? Primero que todo, Michelle, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí acompañándote y a toda tu audiencia. Creo que nunca es fácil uno mismo definirse, siempre es mejor creo que te definan, pero yo creo que algo que puedo resaltar es que soy una persona muy comprometida con lo que cree. Creo que el propósito que uno tiene es el que te debe mover, y eso es algo que descubrí muy pequeño. Yo crecí en un pueblito del interior, en Ocú, y luego tuve la oportunidad de estudiar mis estudios secundarios en la Universidad de la Ciudad de Panamá. Y yo siempre digo que esa experiencia es la que hoy día me define, poder entender dos realidades, dos formas de ver la vida, y tú en el camino entonces ir viendo con qué conectas y qué quieres hacer con eso, ¿no? Porque hay que distanciar las cosas que uno decide de las cosas que uno decide. Tú no decides a dónde naces, a dónde creces, pero sí comienzas en un momento en la vida a decidir cosas que te definen. Entonces, creo que para responderte puntualmente, creo que soy una persona consciente de dónde vengo, consciente de mi propósito y muy comprometida con que ese propósito pueda, digamos, estar en servicio de los demás. Entonces, creo que eso es. Sabes que tal como te describes es lo que realmente puedes sentir podemos sentir quienes estamos a tu alrededor o que te conocemos en alguna fase de tu periodo profesional. Me imagino que también los que te conocen desde mucho antes en otros ambientes personales podrán describirte de la misma manera como lo acabas de hacer, y a veces no coinciden esa forma como uno se ve y cómo te ven los demás. Y yo te puedo decir que desde que te conocí hace 2019 creo, siempre te he admirado, porque vi que eras que era un chico que batallaba por sus ideales, por lo que creía, defendías con firmeza esa visión y esa ruta que tenías bien marcada. Y eso fue desencadenando muchas más oportunidades en tu vida. Sí. Que dentro de esas oportunidades, pues has estudiado fuera de Panamá en muchas ocasiones. ¿Cómo diste esos pasos para lograr esa oportunidad fuera de Panamá? Sí, mira, primero yo tengo que agradecerle a mis padres, a mi familia, que desde muy pequeño me dieron mucha confianza, que me apoyaron para cosas que no eran lo tradicional, pero ellos me dieron un voto de confianza porque veían que me brillaban los ojos, que me gustaba, y yo desde niño fui muy deportista, me gustaban los deportes, y tú sabes, es una actividad extracurricular fuera del colegio que requiere tiempo, recursos, atención, y mis papás con todos sus esfuerzos lo lograron eso, darme esa confianza desde niño. Y creo que eso es lo primordial, como tener confianza, cosa que como tú vas creciendo, crees en ti mismo y puedes ir hacia quizás horizontes que no has descubierto, que crees que son muy complejos. Entonces, para mí esa ha sido la clave. Y decía un poco el tema del estudio.
Yo con mucho orgullo lo digo y lo digo como algo que sirva de motivación de que es posible. En mis estudios de licenciatura y 3 maestrías que he hecho en el exterior, todas han sido financiadas al 100% por ya sea entidades públicas o becas. Y eso ha sido por, digamos, un esfuerzo, tanto una disciplina de querer poder crecer intelectualmente, pero también por creérsela. Yo creo que a veces no nos los creemos, y he tenido la oportunidad en varios proyectos de poder recorrer el país y a veces ver que hay mucho talento, pero las personas no sé que lo creen, que tienen en sí todo para trascender. Y yo creo que eso también es como lo segundo, tener esa confianza en uno mismo, y segundo, o sea, dar ese salto al vacío que muchas veces lo ves como que no, eso no es para mí, eso siempre ha sido así, y la vida constantemente nos da lecciones de que ese supuesto de que como ha sido así siempre va a cambiar, o sea, es obsoleto, y si no somos nosotros los que nos atrevemos a cambiarlo, jamás va a cambiar. Entonces, cada vez, creo que en cada experiencia he ido confirmando esa teoría de la importancia de que si crees en algo, te llenan los ojos y sientes que hay dudas, ir por ello, no asumir que no está para ti, sino tú darte cuenta de primera mano. Buenísimo. ¿Estas maestrías en qué países fueron? Sí, yo estudié en Estados Unidos, en una maestría en Derecho y Desarrollo Internacional. Luego estuve en China, en la Universidad de Tsinghua, que es la universidad más grande y más prestigiosa de Asia, donde de hecho los últimos presidentes de China han sido egresados. ¡Wow! Y ahí estuve en una beca particular que se llama Schwarzman, que es especial para líderes enfocados en perspectivas globales y economía, y un poco el objetivo es entender China desde China, y cómo China impacta al mundo desde China, y bueno, es tener un poco de balance con lo que uno Occidente recibe de ese país. Claro. Es algo bastante, digamos, sesgado, ¿no? Porque tienes medios muy particulares. Y después de China estuve viviendo en Londres, hice una maestría en Políticas Públicas y Ciencias del Comportamiento en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, LSE. Y bueno, he estado también en algunos otros posgrados, en Harvard, en Brasil estuve también, un poco alrededor de eso, buscando. Yo creo que siempre mi camino ha estado vinculado a cómo, soy abogado, cómo desde el derecho o de las normas poder ayudar a mejorar la sociedad, y siempre complementando con otras disciplinas que, digamos, aportan al desarrollo humano, ¿no? Entonces, nada, ese ha sido el camino, pero cada vez que me he ido siempre es pensando en Panamá. ¿Cómo regreso y aporto eso en Panamá? ¿Cómo aporto eso en mi región, también en América Latina? Porque al final, como te digo, estas vivencias te van diciendo, oye, si tú puedes traer el mundo hacia ti, tú puedes ser parte del mundo, pero no te quedes solo con una mirada un poco cerrada de las cosas, sino siempre trata de cómo trascender, ¿no? Así que me encanta también el nombre de tu programa, porque conecta mucho con este tipo de ideas que a veces no son comunes, pero que hay que decirlas para que la gente sepa que son posibles. Exactamente. Y mira, tú acabas de decir algo, siempre pensando en cómo aportar a Panamá. En el fondo es cómo aportarle valor a otros seres. ¿Cómo lo has hecho tú durante este tiempo? Porque yo te he visto, sí, desarrollándote en el deporte, en la cultura, en el arte, en eventos como, creo que hay algo que promueves muy fuerte, que es la Copa de Debate, sí, que es valiosísimo. Sí. ¿Cómo ha sido esa semillita y cómo ha sido esa experiencia para ti con todos estos años? El debate particularmente para mí fue un punto de inflexión, Michelle, porque como te digo, crecí en Oku, y en Oku es un pueblo, los que han tenido la oportunidad de ir, un pueblo maravilloso, estoy orgulloso de ser de ahí, pero que es un pueblo con muchas necesidades, y como muchos pueblos en el interior, sí, donde recuerdo que en la escuela se iba el agua, muchas veces se iba la luz. Oku es un pueblo caluroso, o sea que no sabes lo que no hay un abanico, estudiar, o sea, aprender en esas condiciones es complejo. O sea, había muchas necesidades básicas para un estudiante en un colegio en Oku y para la gente, pero yo era feliz porque iba a agarrar mi bicicleta y me iba al río con mis amigos, jugaba fútbol, después de salir de la escuela a las 2 de la tarde, me pasaba toda la tarde feliz, porque no sabía que había nada más. Para mí, claro, eso era la felicidad. Yo no quería salirme del pueblo, me costó salir, de hecho. Pero cuando llego a la ciudad, mis padres hacen un esfuerzo muy importante. Mi papá siempre creyó que una de las bases o claves para yo poder salir adelante como profesional era saber inglés, manejar el inglés. Y él decía, bueno, en Oku no hay opciones de que aprendas inglés, tienes que salir. Entonces viví por poco tiempo en Santiago, justamente buscando eso, y después me mudé a la ciudad. Y ingreso a un colegio privado donde el inglés era lo principal. Todas las materias eran en inglés, salvo español e historia. Y en ese colegio era uno de los pocos colegios, 9 colegios en todo Panamá, que tenían como actividad extracurricular debate.
Y yo de niño, Michelle, tenía algo rarísimo, que es que desde los 8 o 9 años me sentaba a ver periódico con mi papá, a ver qué pasaba en el mundo y Naciones Unidas, niño que debe estar jugando, yo estaba interesado en eso, pero nunca había tenido la oportunidad de poder desarrollar ese talento, ese interés. Claro. Cuando en el colegio veo que debate era eso, era, te dan un tema, tú te preparas del tema y tienes que argumentar a favor o en contra de ese tema. Entonces, claro, para argumentar a favor o en contra tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que entender, y entre más entendías los contextos, entendías cómo funcionaban los organismos y demás, más posibilidad tenías de hacerlo bien. Entonces, entrar a debate a mí me despertó esa capacidad de querer entender más, de racionalizar las cosas, y eso me cambió la vida porque entendí que para qué yo era bueno. Antes me gustaban muchas cosas, pero no realmente entendía qué valor agregaba yo al mundo. Y debate me ayudó a descubrirme como ser humano, porque como niño dejé de tener pena. Yo era un niño bastante penoso, bastante tímido, en general no hablaba mucho. El debate, claro, te expone, tienes que tú hablar y defender algo. Entonces eso me ayudó a hablar en público, me ayudó a sintetizar bien las ideas, me dio muchas herramientas puntuales que después me di cuenta del valor que tenían. Pero para mí ese fue un punto de inflexión, porque no solamente, y lo decías, yo lo veía como un mecanismo para yo crecer como persona y como profesional, sino siempre pensé, ¿cómo le puedo llevar este conocimiento a mis amigos que dejen OCU? Ok. Y cuando termino el colegio y me convierto en presidente del club de debate de mi colegio, o sea, me meto muy de lleno, viajo internacionalmente. Mi primer viaje fue por debate, representar a Panamá en un debate internacional. Y bueno, para mí eso fue muy representativo, pero aquí el punto es, cuando llego a la universidad, que quiero seguir esta pasión, veo que no había club de debate en ninguna universidad de Panamá. Wow. Ninguna. Y yo entro a una universidad privada, y en la universidad uno de los primeros puntos que hablo con las autoridades es participar en debates internacionales universitarios. Y ellos me plantean que bueno, que es difícil, que hay que armar un grupo, que hay que organizarlo, que si yo estaba dispuesto. Y perfectamente mis compañeros que debatían y yo podíamos decir, sí, vamos a organizarnos para nosotros ir. Dijimos, no solo queremos ir, queremos entrenar para que más jóvenes universitarios que no tuvieron la oportunidad en su colegio sepan debatir. Entonces, en vez de solo crear un grupo de debate pequeño para quienes sabíamos, fundamos una organización que se llama Jóvenes Unidos por el Diálogo, que buscaba eso, ampliar un poco el concepto de solo el debate, sino de darle una voz a la juventud en temas de interés nacional. Y eso sucede en 2009, iniciando un nuevo gobierno. Fue un momento bien interesante y te puedo contar muchísimas historias a partir de ahí, pero lo que me preguntabas, ¿qué he hecho para aportar? Creo que ese ha sido uno de los mayores aportes, porque de esa generación han salido cosas muy buenas. Debo decir que hoy día hay diputados de la República que son producto en gran parte de lo que hicimos con Jóvenes Unidos por el Diálogo, personas que van a entrar nuevamente al servicio público que salen también de ahí, personas que están fuera de Panamá en puestos importantes que han salido de ahí. Entonces, bueno, y te lo digo, que salen de ahí es de esos principios de querer saber un poco más, de salir de la zona de confort, descubrir tu potencial y demostrarlo. Entonces, bueno, a partir de esa experiencia, muchas más, y llegamos a la Copa de Debate, que hoy día es, junto al concurso de oratoria, la competencia educativa más grande del país, porque llega a la mayor cantidad de estudiantes. Y en vez de ser una competencia donde hay un concurso al año y te vas, es crear clubes de debate en colegios que constantemente hagan este ejercicio de estudiar, oye, ¿qué pasó en Israel? ¿Qué pasó en Rusia? Vamos a debatir puntos a favor, puntos en contra, cómo resolvemos el problema del agua en nuestra comunidad, ese tipo de discusiones que usualmente no se dan en las escuelas, se dan en los clubes de debate. Y cuando yo empecé, y termino diciéndote esto, cuando yo empecé a debatir, éramos 9 colegios, los que debatían, todos colegios privados de la ciudad de Panamá. Hoy con mucho orgullo te puedo decir que son más de 100 colegios, la mayoría de colegios públicos en todo el país, incluidas las comarcas. Y yo te diría que es uno de mis mayores orgullos de haber contribuido un granito de arena a que hoy, donde tú vayas a las provincias, hay jóvenes debatiendo y pensando más allá de su día a día, y apuntando al pensamiento crítico, que se ha demostrado que es una herramienta que cambia vidas. Buenísimo. Mira, además del debate que mencionaste, cómo arrancaste con el tema del debate, pero ¿qué otros factores han intervenido justo en tu crecimiento? ¿De dónde te alimentas tú? Sí, mira, creo que yo me considero una persona intelectualmente muy curiosa. O sea, siempre me pregunto por qué las cosas son así, de dónde vienen. Me encanta leer, y
creo que esa curiosidad me llevó, por ejemplo, te cuento una anécdota, el tema de China. O sea, yo estaba trabajando acá en servicio público muy compenetrado, muy conectado con la misión que estábamos haciendo. Y cuando se da el establecimiento de relaciones diplomáticas con China, a mí me cambió la forma de entender muchas cosas, porque yo decía, no estamos entendiendo realmente en Panamá lo que esto significa. Y la única forma de entenderlo es estudiándolo, estando ahí, poder conocer de primera mano qué implicaba, porque de esa manera entonces podemos nosotros lidiar de manera eficiente con eso, no estar en una posición de desventaja. Entonces yo dejé todo, desde mi casa, desde mi trabajo, desde mi vida en Panamá, para dar un salto a Beijing y vivir en Beijing año y medio, en una sociedad con un idioma distinto, con valores distintos. Allá tú no tienes redes sociales occidentales, o sea, tú no tienes WhatsApp, no tienes Facebook, Instagram, todo eso sin comunicación está censurado. De acá. Tienes que tener redes sociales del país, entonces entender esa dinámica, aprender un poco de mandarín, en fin. Entonces, esa anécdota te la cuento para decirte que eso es algo que siempre ha estado en mí, es cómo puedo obtener más conocimiento sobre temas de interés para nuevamente volver de aportar, porque yo creo que al final la sociedad va evolucionando en la medida en que los seres humanos evolucionan. De lo contrario, no hubieran llegado las revoluciones industriales, tuviéramos, no sé si recuerdas, pero la gran historia que dice Henry Ford de por qué él hace el primer auto. Él decía, yo pregunté en el mercado qué podía hacer para ser empresario, y cuando pregunté en temas de movilidad, la gente quería caballos más rápidos y carretas más rápidas, no necesariamente quería algo nuevo porque no lo conocía. Claro. Entonces él se reinventa y crea el concepto de las ruedas en un auto a motor y demás, y eso cambia la sociedad por completo. La aviación cambia la sociedad por completo, y eso viene de la curiosidad. Entonces te diría que es tan rico el mundo de información hoy día que tenemos el acceso a un teléfono tanto. Lo que falta creo que es entender el propósito que uno tenga, y para mí mi propósito siempre ha sido de ser puente. Yo me considero un puente de oportunidades, de conocimiento, entendimiento, y en la medida que yo pueda obtener información que sirva de puentes para otros, que otros puedan crecer, yo estaré conectado con esa tarea. Y por eso, por ejemplo, en este momento soy docente universitario, y por hacer eso todos los días, dar clase y ver cómo los estudiantes, a través de lo que yo les puedo facilitar, tienen una perspectiva distinta. Y hay veces que me dicen, profesor, jamás pensé esto de esta manera. Wow. Eso a mí me llena un montón, porque creo que si todos hiciéramos eso en una pequeña medida, cómo agregar el valor a la otra persona, hacer un puente, creo que la sociedad caminaría mucho mejor y nos ahorraríamos muchísimos problemas que tenemos. Hay muchas personas que tal vez están escuchando en este momento y dirán, ok, pero ¿cómo lo logro? Que bueno, él lee, él aplica algunos hábitos y le funciona, pero yo, si no me siento líder, ¿cómo puedo dar como esos primeros pasos para tratar de tomar esa ruta? Creo que hay que ser consciente de uno mismo, o sea, conocerse uno bien, hacer su autorreflexión. Yo siempre, cuando me preguntan en términos del servicio, digo, tú para poder servirle a alguien tienes que estar servido tú mismo, tienes que poder servirte a ti mismo en primer lugar. Y es la típica analogía de cuando estás en un avión, cuando te dan las instrucciones, cuando tienes que darle apoyo a otra persona, cuando bajan las máscaras de oxígeno. Sí. La primera instrucción es póntela tú primero, asegúrate que está bien para luego colocársela al que está al lado. Para mí ese es creo que el primer elemento, entender uno de dónde viene, como te decía, qué tiene y hacia dónde quiere ir, porque ahora más que nunca, y lo decía Barack Obama luego de salir de la presidencia, que el mundo ahora está en términos de indicadores de desarrollo mucho mejor que hace 100 años, eso es innegable. Sin embargo, hace 100 años había menos ansiedad porque el acceso a información era menor. Sí. Entonces, si tú crecías en un lugar, las oportunidades eran muy limitadas, si crecías en otro eran limitadas. Ahora tú puedes nacer en cualquier lugar, puedes trabajar remoto para quien sea, donde sea. Puedes, o sea, con ChatGPT, o sea, inteligencia artificial, hay tanto que puedes hacer que si no tienes claro el norte y eres consistente, puedes, digamos que, estar muy sesgado en distintas áreas y no llegar a un puerto seguro, a un resultado claro. Entonces yo te diría que algo puntual es ser consistente y consciente, o sea, consciente con uno mismo, pero también consistente en lo que quieras hacer. Y tú puedes probar mucho, creo que puedes hacer muchas intervenciones en tu vida para intentar cosas, pero que cumplan un norte específico. Y por eso es que empezar con tu por qué te mueve, yo creo que es como el corolario, es lo más importante. Y para descubrirlo, creo que tienes que exponerte también mucho a experiencias. A veces nos quedamos en la zona de confort, nos quedamos un poco tímidos,
y pensamos que las experiencias nos van a llegar, las oportunidades nos van a llegar. Yo estoy convencido que hay que buscarlas. Las oportunidades no llegan, hay que buscarlas. Yo no creo en la suerte. A mí es cuando tú estás preparado y una oportunidad llega, la puedes aprovechar. Si tú estás preparado y no llega la oportunidad, tranquilo, porque va a llegar y lo vas a poder hacer bien. Hay un libro que recomiendo muchísimo de un autor africano que se llama Chinua Achebe, que se llama The Road Less Traveled. En español es El camino menos transitado. Y básicamente el argumento del libro dice: si en la vida tú tienes varios caminos y tienes que irte por uno, por lo general el camino al que menos gente va es el camino correcto. Y para mí eso es transformador. Buenísimo. Me lo quedo también. Hugo, ¿cómo puedes, o sea, ya tal vez hay unos oyentes que ya despertaron ese interés por aplicar a una formación internacional? ¿Cuáles serían esos primeros pasos para obtener una oportunidad, una beca o lograr ese financiamiento que tú llevas, que lo has logrado anteriormente? Sí. Nuevamente, creo que el primer paso es hacia dónde quieres ir, ¿no? Porque a veces he escuchado mucho, bueno, hay que ingresar al sitio de beca a ver qué hay y ahí vemos. Creo que es al revés. Si tú realmente quieres irte a estudiar a Tokio robótica, se busca la manera de llegar a Tokio a estudiar robótica. No es, bueno, no voy a ir a Tokio porque no me aparece en la lista de becas. Porque no me aparece en la lista de becas que este año tiene tal institución. Entonces, tú vas a dejar que tu futuro lo defina personas que también trabajaron para un tipo de becas que no están relacionadas necesariamente con tu interés, con tu perfil. Entonces, y yo te diría, sí, la verdad, la necesidad es complicada. O sea, si tus necesidades son muchas, la situación es complicada, se puede entender sin duda, pero que no sea la primera línea de acción. Okay. La primera línea de acción siempre sea ir lo más lejos que puedas. Quieres ir a estudiar a la universidad de tus sueños y te puedes poner excusas. Es cara, ese lugar es lejos, no sé el idioma. Voy a extrañar a la familia. La típica de la familia. Pero, o sea, ¿por qué no te haces el plan? Intentas armar a ver qué es lo que hay que lograr para llegar ahí. Te digo, yo jamás pensé que, por ejemplo, a las oportunidades donde salí, yo iba a llegar. O sea, cuando me la planteé, créeme que no fue, es que yo tengo chances de llegar y por eso voy a hacerlo. Para nada. O sea, yo estuve en una universidad en Estados Unidos, como te digo, fue financiado al 100%, y yo jamás pensé que podía llegar a Estados Unidos a estudiar una maestría en Derecho, que no son baratas, menos financiado y menos con la posibilidad de crecer muchísimo dentro de la universidad. Imagínate que yo logré convertirme en presidente de la asociación de estudiantes de esa universidad, siendo panameño, capitán del equipo de fútbol de la universidad, en fin. Entonces son logros que tú, si te lo planteas y lo haces con un plan muy claro, creo que jamás llegarías si te vas limitando en el proceso. Yo te diría, lo primero es no empezar de lo que es posible al sueño, sino al revés, de lo que sueñas y vas decantándote hasta lo que realmente es posible, porque las circunstancias son particulares de cada uno. Eso te diría que es lo primero. Y lo segundo, ser muy consistente y disciplinado en el proceso. Michelle, no es fácil. Los procesos están diseñados para hacer filtros, para que cada vez más personas vayan cayendo y queden los menos para poder seleccionarlos. Te digo, por ejemplo, en la beca china, dependiendo de las estimaciones, es la beca más difícil de entrar por la cantidad de aplicantes versus la cantidad de personas que aceptan, porque cuando hablamos de China, estamos hablando de 1.2 billones de personas. A este programa aplican los 10 mejores estudiantes de las provincias de China. Wow. En Beijing, 25 millones de habitantes. Shanghai, 30 millones de habitantes. Shenzhen, 25 millones de habitantes. Van a ser los 10 mejores estudiantes de una provincia de esa cantidad de habitantes. Compites con personas de Centroamérica, que somos paisitos pequeños. Sí. Entonces, claro, yo te diría, si en mi análisis yo te dije, o sea, yo me voy a sorprender muchísimo si me aceptan, pero que ellos me digan que no. Okay. Porque yo creo que el no está implícito, el no está allá afuera. Y yo utilizo una analogía de las relaciones. Si tú piensas que, por ejemplo, si eres un chico y te gusta tal chica y dices, no, ella está fuera de mi liga porque ella es esto y esto, es que jamás me va a hacer caso. Es que no te va a hacer caso porque el no está implícito, tú lo tienes ya.
Claro. Pero ¿por qué no vas y que te lo diga? Si te lo dice, ya tú te vas tranquilo a tu casa. Me lo dijo, ya yo sé. Pero Ajá. si te lo asumes, ¿cuántas veces no asumimos que hay un no allá afuera y no lo tenemos de nuestro lado? Entonces, como te digo, esto para mí no fue automático, fue un proceso, pero fue basado en la confianza que me dieron mis padres, mi familia, y ir probando en el camino de que tú tienes que poder darte cuenta por ti mismo de las respuestas, no Claro. asumirlas. Y en este tema de debate, otro ejemplo, nosotros fuimos a entrenar a ciertas provincias del país y nos dábamos cuenta de los estigmas que tenían muchas veces los estudiantes, que no se creían capaces de armar un argumento porque decían, no me van a creer, yo no hablo bien, o sea, muchos nos. Y nosotros justamente le decíamos, pero ¿por qué tú te estás autoflagelando? Sí. ¿Por qué no tratas de demostrarlo? Si ya eres así, esta es la oportunidad, tómalo como si fuera un experimento, vas a intentar ser distinto. Entonces, yo le haría llamado que, o sea, sean muy meticulosos en el proceso. Hay que escribir ensayos, hay que hacer cartas de recomendación. Hay muchos pasos que pudiésemos hacer otros programas para hablar de eso. Pero si tú eres consistente, disciplinado y, como te digo, realmente vas de lo más alto que puedes a lo que crees que es más posible, te puedes sorprender. Usualmente te sorprendes. Y a mí mucha gente me consulta en procesos para postular a universidades. Y yo lo primero que les pregunto es, ¿por qué estas universidades? ¿Por qué estas? No, es que yo creo que por mis notas me van a aceptar aquí. No, porque es que en temas de liderazgo yo no he sido tan líder en esto, me falta. Y tú eres el director de admisiones de esa universidad. ¿Por qué? Y te lo digo, a mí me pasó también. Yo al principio decía, ¿qué va a salir de Panamá? Nada que hacer. Y la vida me demostró que sí. Y también hay una creencia general del país, y es cuando aceptamos o admitimos por ahí que la educación de Panamá no está al nivel de los otros países. ¿Esto tuvo algún factor en ti? Mira, el hecho de que pude estar en debate temprano y debatí con estudiantes de otras partes de América Latina me hizo entender las diferencias. O sea, si tú debates con un estudiante chileno, argentino, mexicano, venezolano, sin hablar de Estados Unidos, Europa, por supuesto, pero en América Latina hay diferencias. Y yo creo que es por escala. O sea, en México, para tú ser de los mejores de México, tienes que competir con cientos de millones de personas. En Brasil igual. Panamá somos un país pequeño y destacar eso, pero destacar tampoco es algo tan descabellado porque por escala somos muchos menos. Y me di cuenta que yo podía competir y que me ganaba premios a la par de ellos, viniendo de un sistema educativo que pudiésemos darle distintas categorías. Pero nuevamente, es darse uno mismo excusas para no atreverse y que te digan que no. Y esto es algo curioso. Uno, en esta materia que te cuento que enseño ciencias del comportamiento, una de las razones que dice que los seres humanos no somos tan buenos tomando decisiones es que tenemos sesgos, y uno de los sesgos es el sesgo del pesimismo, que cuando estamos tomando una decisión y vemos los criterios, comenzamos a ver todos los peros que hay y perdemos de vista todas las posibilidades que puedan haber del otro lado. Entonces constantemente vamos hacia momentos de la vida donde vamos como tapando cosas o vamos logrando cosas pequeñitas porque nos da miedo que nos digan que no algo. El cerebro es muy cómodo, le encanta la estabilidad, no le gusta que aprender un idioma nuevo a veces es difícil, aprender un hábito nuevo difícil, un deporte nuevo difícil, porque estamos diseñados así, el cerebro está diseñado para ser repetitivo, para que los hábitos se conviertan en una costumbre. Pero está demostrado, como decía el libro del Chino HB, que si tú te vas por los caminos menos transitados, creces como persona y te puedes descubrir a ti mismo en tu potencial, ¿no? Así que yo creo que por ahí va. Y hasta este momento, antes de irnos a las 5 cosas, ¿cuáles han sido los mayores retos real? O sea, hemos hablado de estos pasos que diste hacia explorar esa curiosidad intelectual, pero dentro de esto a veces también cuando tú llevas como una línea de hacer, de descubrirte, llegas también a una zona cómoda. Sí. En este momento, para ti, luego todo lo que has transitado, ¿cuál ha sido como esa situación que sí te pone en una zona fuera de tu área de confort? No, son muchas. Mira, por ejemplo, ser docente, o sea, enseñar todos los días te pone fuera de la zona de confort, porque tú puedes dominar tu materia y demás,
pero nunca sabes qué preguntas te pueden hacer. O sea, siempre estás expuesto. O sea, si un estudiante llega y tú le pusiste una tarea y te quiere criticar algo, te puede desafiar algo, lo puede hacer perfectamente, y tú eres el profesor, tienes que estar listo. Y yo me tomo eso muy en serio. Entonces yo te diría que eso en mi día a día, o sea, te lo puedo decir. Pero también yo trabajo en una compañía multinacional donde constantemente tenemos compañeros de distintas culturas que ven las cosas distintas, desafíos internacionales, o sea, que impactan a muchas personas en muchos países. Entonces, constantemente estamos también expuestos a abordar desafíos que, depende de la decisión que tú tomes, tienen una trascendencia en mucha gente. Y ahí está el poder de las decisiones. A veces no somos conscientes de que las pequeñas decisiones que tomamos, la trascendencia que pueden tener, y en particular el proceso para tomar las decisiones, porque muchas veces analizamos las decisiones por su resultado. Y por ejemplo en el deporte es una buena forma. Si Panamá gana la Copa América, bien, Thomas Christiansen, el mejor técnico, tiene que quedarse a vivir en Panamá. Si nos sacan en la primera ronda y Uruguay nos mete 4 goles, la peor decisión es haber traído un técnico extranjero, tenemos que buscarlo en Panamá. Sí. Pero no analizamos el proceso. Panamá, ¿cómo está jugando? Ahora hay niños que tienen más oportunidades de salir a ser becados por deporte o no. Ahora hay mejores infraestructuras o no. La liga es mejor o no. Esos son para mí los elementos para evaluar una decisión. Claro. El proceso, porque el proceso tú lo puedes ajustar. El resultado no lo puedes ajustar y no lo puedes dominar. El resultado usualmente está lleno de elementos externos, porque tú no dominas completamente. Entonces, constantemente los seres humanos nos basamos en el resultado. ¿Crecimos o no crecimos? ¿Logramos esta meta o no logramos la meta? Y perdemos el tema del proceso. Y por eso es que hay otro sesgo que se llama el sesgo de resultado. Hay decisiones en la vida que tú tomas una vez o pocas veces. Comprar una hipoteca. Tú compras 1 o 2 hipotecas en tu vida. Casarte, usualmente es una decisión que deberías tomar una vez. Pero esas decisiones, ya está demostrado que usualmente no somos tan eficientes porque las equiparamos con la capacidad de decidir todos los días. Pensamos, oye, si yo soy bueno decidiendo en cómo manejar un hogar, cómo ir al supermercado, yo soy eficiente manejando el gasto. Entonces es irracional pensar que esa capacidad de decisión, que es algo que haces todos los días y te has entrenado, es igual a la de escoger una pareja. ¿Tiene claro. sentido? Entonces para esta, y ahí Daniel Kahneman, que es el único psicólogo que ha ganado un premio Nobel de Economía, justamente por haber aportado a la economía el hecho de que los seres humanos somos irracionales por naturaleza y tenemos que entrenarnos siempre para tomar mejores decisiones, sobre todo aquellas que son más complejas y que tomamos pocas veces. Y, como te digo, tenemos esa desconexión, y por eso es que ser consciente de eso creo que nos ayuda, creo que en todas las facetas de la vida. Buenísimo. Bueno, vamos a las 5 cosas de hoy. Cosas. En Zona 33 te compartimos 5 consejos importantes para tu crecimiento personal. Somos conscientes que tu familia es lo más importante para ti. Por eso, Banco Nacional de Panamá te presenta sus nuevas pólizas de seguros con el respaldo de Internacional de Seguros, con precios accesibles, excelentes coberturas y beneficios que te brindarán la protección y seguridad que tu familia necesita. Contamos con seguros de vida, accidentes personales, gastos funerarios y telemedicina. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Vamos con las 5 cosas de hoy con Hugo Wood. Las 5 cosas relacionadas a ser para trascender. Acá, en la camarita. Yo creo que en primer lugar, entender propósito, para qué quieres servir, qué es lo que te hace diferente en la vida. 2, ir siempre por el camino menos transitado, porque usualmente ahí, fuera de la zona de confort, es donde la magia ocurre. Ser consistente, no desplegarte sobre muchos temas, sino que tratar de enfocarte e ir de manera consistente por tu sueño, por tu meta. Y si no lo lograste, si fallaste, entonces cambiar el rumbo, pero no irte por muchos lados a la vez, porque ahí vas a perder gran parte de tu potencial. Diría también que ser muy comprometido. Creo que el compromiso es importante. A veces
no somos tan consistentes entre lo que queremos hacer y lo que terminamos haciendo, y eso requiere de mucho compromiso. Y por último, yo siempre digo, sé consciente de tus sesgos. Los seres humanos somos irracionales, muchas veces procrastinamos, se nos olvidan las cosas, somos arbitrarios, somos emocionales y pensamos que podemos tomar buenas decisiones. Sin duda que es posible, pero tenemos que entrenarnos, y para entrenarse primero hay que ser consciente de tus sesgos, y con eso sin duda que vamos a también ser más felices en el largo plazo. Esas fueron las 5 cosas de hoy en Zona 33. Cosas. En Zona 33 te compartimos 5 consejos importantes para tu crecimiento personal. Hugo, cuando pensé en el tema, tuve que hacer una tareita de buscar dentro de tus redes sociales para encontrar algo como que fuera más directo, porque justo como te mueves en diferentes zonas, sales de esa, o sea, se nota muy claro el que exploras esa curiosidad intelectual como lo has definido, y eso hizo muy complejo como mi búsqueda para encontrar el tema contigo. Y cuando vi una publicación relacionada a ese impacto de tus acciones presentes en ese entorno, fue donde vi, ¿sabes? Necesitamos esas herramientas que tú desarrollas naturalmente, pero bueno, que puede verse para mí o para cualquier otra persona de tu entorno, puede verse que lo haces natural. Pero ha habido un proceso, justo lo que tú mencionabas, de la diferencia del resultado y el proceso. Y dentro de este proceso, pues yo creo que llega algún momento en el que tú te das cuenta cuando estás impactando la vida de otro. ¿Cómo se siente eso en ti? Porque hay ocasiones en que lo puede ser intencional, pero en otras ocasiones no te esperabas y te aparece alguien que te dice: lo que tú hiciste o lo que veo que has llevado durante tu vida me motivó a mí para dar este paso hacia el sueño que estaba buscando. ¿Cómo te sientes tú? Mira, yo creo que la clave es que eso que has dicho sea orgánico. O sea, si tú estás en un propósito claro, eres consistente, estás comprometido y apasionado por lo que haces, esos resultados, esos impactos se van a ver en el camino, y es lindo cuando es orgánico, que cuando tú menos lo esperas te das cuenta de que algo está pasando. Algo curioso, por ejemplo, con el tema de debate, cuando logramos organizar la primera Copa Nacional de Debate, uno de nuestros objetivos era que los más destacados de la Copa pudieran tener becas de estudios fuera de Panamá. Eso fue un trabajo de mucho tiempo, buscar recursos, de hacer conciencia para que tanto las autoridades públicas como patrocinadores creyeran en el proyecto y en esas capacidades. Y cuando menos lo pensamos, se dio la oportunidad para que una embajada nos diera unos cupos de becas para unos estudiantes destacados, y logramos que un grupo de ellos se fuera a China a estudiar su licenciatura en ingeniería, todo increíble, pagado por su destreza en debate. Como te digo, nosotros no empezamos el proyecto pensando, bueno, vamos a hacer todo para que los estudiantes se vayan a China. Eso no fue así, ¿no? Sino que como el propósito fue muy claro, sabíamos el potencial que tenía, trabajamos muy duro para ello, los caminos se fueron abriendo, las puertas se fueron abriendo, y te diría que eso es como se siente. Uno siente la satisfacción del deber cumplido cuando en el proceso tú das todo de ti y eres consistente en el proceso. No es que comienzas a ajustar dependiendo de lo que quieres lograr y comienzas a calcular, que ya ahí se vuelve algo menos orgánico y es algo que comienza a cumplir cierto tipo de agendas y se desvirtúa el proceso. Tú lo sientes, Michelle, tú sientes cuando algo fluye, cuando algo es auténtico, es orgánico, y cuando no. Entonces, cuando eso sucede, oye, chequea qué está pasando y vuelve al cauce, pero quizás te estás yendo de donde tienes que ir. Entonces, ese proyecto fue trayendo cada vez más apoyo justamente por eso, porque se comenzó a ver un poco el brillo que tenía detrás. Y eso, o sea, y hoy día con varios estudiantes me llena de mucho orgullo cuando veo publicaciones de estudiantes que ganan becas o que llegan a trabajos muy interesantes, y que algo de lo que van a aportar es lo que aprendieron en una clase como esa. Entonces, es eso. Yo creo que tú no enseñas esperando que eso suceda, pero sí enseñas esperando que a esa persona le pueda aportar y sorprenderte en el camino. Hay una autora de un libro muy interesante que se llama El sesgo de optimismo, que es lo contrario de lo que hablábamos del de pesimismo.
se llama Tali Sharot, que les recomiendo si quieren ver, hay un TED Talk de ella muy bueno. Y Tali Sharot en su libro se hace una pregunta: ¿es mejor tener expectativas o no tenerlas? Y ella dice, usualmente, y hizo un estudio, una evaluación, preguntaba qué pensaba la gente, y la mayoría de la gente decía, no es bueno tener expectativas porque es mejor sorprenderse. Pero si tú esperas que, no sé, vas a ver una película y esperas que te guste, es difícil porque usualmente te puede gustar, pero no al nivel que tú querías, entonces te decepciona. Claro. Entonces tú crees que, bueno, no, me quiero sorprender y que me vaya bien. Bueno, ella logra probar en su libro que de hecho es mejor tener expectativas porque eso hace que tú te obligues a tener un punto de referencia y usualmente pasarlo. O sea, te comenzas muy alto y eso te impulsa. Y uno de los elementos que ella estudia es en el matrimonio. Si tú tienes expectativas de que sea para toda la vida o que lograr cierta cantidad de hijos, etc. Hizo la pregunta, si en el matrimonio llegas al divorcio, eso es faltar tu expectativa y te desilusionas, o es mejor sorprenderte mientras más dura. Ella decía, las parejas que tenían expectativas muy claras sobre lo que era el matrimonio usualmente tenían más tiempo y eran más exitosas que las que no. Entonces creo que yo soy de esas partes, ¿no? Como que es bueno tener expectativas, pero no dejar que te dominen las expectativas en el día a día, porque si no, entonces vas a estar siempre basándote en un criterio que probablemente nunca logres cumplir, ¿no? Interesante, voy a leerlo porque yo baso mis días en no tener expectativas, para que se superen, o sea, justo para estar como en ese elemento de sorpresa, y me encanta porque salen cosas mucho mejores de las que... es más cómodo también, porque tú como, oye, me sorprendo, no pasa nada. Pero voy a leerlo. La expectativa te compromete, porque es que, bueno, yo quiero en tantos años, por ejemplo, tener este trabajo. Sí, entonces, sí, claro, es una expectativa clara, y si no lo logras, puedes, si no, es como, bueno, y si lo logro me sorprendí, ¿no? Pero si lo logras, la alegría es doble, es como que sí, es cierto, logré lo que estaba esperando. Voy a leerlo para balancearlo. Hugo, ¿cómo tú manejas el tema? O sea, has logrado varias cosas en tu vida. ¿Cómo ha sido el tema del manejo del ego en ese camino? Porque yo conozco a mucha gente con potencial que están haciendo bien las cosas, pero se frenan porque por el temor de que después la gente piensa que lo que yo hice bien o lo que hice bueno por otros, pues se vaya a tomar que era solo para alimentar mi ego. Sí. ¿Cómo tú lo has manejado? Mira, hay un documental en Netflix que te recomiendo muchísimo. Si no lo has visto ya, porque quizás lo hayas visto, que se llama, creo que en inglés es The Greatest Night in Pop, que es básicamente la historia de cuando hacen la canción We Are the World, de donde están todos estos artistas, Michael Jackson y demás. ¿No lo has visto? No, si no lo has visto, dale para él. En ese documental lo que muestra es cómo en una noche artistas como Michael Jackson, sí, lo vi. Bob Dylan, una cantidad de artistas importantes de la época se reúnen a grabar la canción. Y, ¿sabes? Manejar. Si hablamos de ego, los artistas de pop, o sea, es la definición perfecta. Que decía, deje el ego afuera. Y en la puerta había este rótulo que decía, check your ego before entering. O sea, como mira tu ego antes de entrar por aquí. Yo me tomo eso literal. O sea, creo que cada vez, que puedo, hago esa reflexión si lo que estoy haciendo está, uno, conectado con mi propósito, y dos, eso, entender, ser consciente de mi comportamiento, porque como te digo, para mí es importante saber que tenemos sesgos, somos irracionales y demás. Entonces te diría eso, y también no lo mantengo en mí, trato también ayudar a personas alrededor en que sean conscientes de ese tema. Entonces yo creo que si tú eres suficientemente humilde, o a humildad me refiero en la entidad de que somos seres humanos, somos imperfectos, creo que si tienes eso consciente, o sea, vas a estar siempre también al tanto de si estás llegando hacia un comportamiento con ego o sin ego. Es natural, el ego es humano, o sea, está ahí. El tema es cuando llegas a los extremos. Exacto. Entonces, sí. Y hay herramientas para trabajar en todo eso. Sí. Justo esta semana le compartí a una amiga el libro de Ryan Holiday, que es El ego es el enemigo, que también es buenísimo, justo por ese tema, porque hay personas que lamentablemente hacen esa pausa, tienen todo el camino bueno para seguir cultivando en cualquier desarrollo, pero hacen la pausa por el temor al ego. Y te diría algo más, y lo vemos sobre todo con autoridades públicas, ¿no? Que el ego las domina, o el poder las domina, y no te das cuenta que estás bajo un título
que no eres tú la persona, te están adulando por el título. Sí. Y hay una historia maravillosa de un ex comandante de la milicia de Estados Unidos, que él iba a conferencias a hablar de distintos temas y el protocolo lo atendía, te imaginas, como de un alto mando, limusina, le tenían un estudio, un camerino, iba a hablar, todas las atenciones de una persona de alto nivel. Cuando deja su cargo y se convierte en un ciudadano más, va a la misma conferencia de hablar y no tiene ninguno de los emolumentos. Y él lo dice en la conferencia, dice, yo llegué aquí y yo me manejé, yo me serví mi propia agua, yo me traje mi folder y lo abro, lo estoy leyendo. Y hay que entender que muchas veces las personas te adoran no por lo que tú eres, sino por el cargo que representas. Sí. Y tú tienes que ser consciente de eso, que no te suban los humos, y también ser conscientes a los demás, de que no sean sobreestimulantes por una posición, porque la posición no te defines tú mismo, la posición es algo usualmente coyuntural. Entonces creo que eso también es importante uno entenderlo, ¿no? Que si uno está en un cargo, el cargo literalmente es para servir. Yo siempre le digo a mis estudiantes, un mandatario no es el que manda, un mandatario es el que tiene un mandato que cumplir. Exacto. Ese es el término en derecho romano, ese se llama, un mandatario es eso. Los mandantes somos los ciudadanos. Entonces no tienes que adular y exaltar demasiada una autoridad, porque ella está ahí para servirte, no para que tú le rindas pleitesía. Entonces creo que entender ese tipo de cosas son importantes para uno, entonces ser más consciente. Eso es súper valioso y has dicho algo muy puntual que mucha gente que está allá afuera escuchándonos no se lo cree, y es el tema de que el poder está en los ciudadanos. Y justo dentro de tu rol como ciudadano de este país, tú ¿cómo sientes o cómo quisieras que te recordaran cuando das ese paso a esa trascendencia? Qué buena pregunta. Y espero que pase mucho tiempo para que la gente me recuerde por estar aquí, ¿no? Claro. Pero te diría que como una persona que fue puente de oportunidades, una persona que lo que aprendió, lo que vivió, lo que desarrolló, siempre pensó en que otras personas pudieran también disfrutarlo, aprovecharlo. Es porque ese al final, como te digo, es mi propósito y trato de utilizarlo en todas las fases de mi vida. Y nada, yo creo que es como... Hay un filósofo que se llama Immanuel Kant, que se hizo famoso porque escribió un libro que se llama El imperativo categórico, que dice: si todos los seres humanos actuáramos pensando que nuestros actos se convirtieran en acciones universales, el mundo sería mejor. Básicamente lo que quiere decir es, si tú sales de aquí y vas a conducir y en vez de tocar el claxon o sonar el pito cuando hay un tráfico, te relajas y esperas porque como tienes un auto, sabes que hay tráfico, o sea, es natural. Y si todos hacen ese acto, no hubiesen pitos. Eso es bien poderoso. Entonces, parte de mí eso que motiva es que si yo puedo ser puente para que más personas que un país tan desigual como Panamá no puedan tener esa primera oportunidad de demostrar su talento, la tuvieran, creo que muchos más pudieran descubrir su potencial. Entonces, creo que eso me doy por sentado. Y yo te digo antes de terminar que aunque este programa no es para eso, te preguntaría, ¿tú estarías dispuesto a dar ese servicio adicional dentro del rol del gobierno? Por supuesto. De hecho, yo me he preparado y gran parte de mis estudios han estado enfocadas en estar listo para que esa oportunidad llegue a hacerlo bien. Porque para mí no es llegar y tener, como te digo, la posibilidad, sino llegar y hacerlo bien y ¿saben? En esas posiciones tú eres puente, pero a un nivel de impacto mucho mayor. Entonces, justamente, siendo consistente, para mí sería eso. Y yo estaría, por supuesto, que encantado. Obviamente tendrá que ser en unas condiciones y en un momento donde pueda hacerlo a mi mayor capacidad. Así que, por supuesto. Muy bien. Hugo, y antes de despedirnos, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, bueno, mi red es Hugo Wood, Madera en inglés, 06 es mi Instagram, y Hugo Wood es mi Twitter, así que nada, ahí a las órdenes. Como les digo, hay mucho que descubrir allá afuera, mucha información, mucho potencial, muchas experiencias. Yo le digo a la gente, si no te gusta salir, no eres de aventurero, de conocer cosas, te invito a que intentes con lo mínimo, porque ahí en ese camino usualmente creces como ser humano. Y algo que decía el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, lo que nos diferencia a los seres humanos de las plantas
y de los animales es que a las plantas tú les echas agua y ellas crecen. A los animales tú les das agua y ellos crecen. Pero a los seres humanos tú les das agua y ellos se mantienen. O sea, tú puedes subsistir, puedes sobrevivir, más no creces en muchas áreas, ¿no?, de la vida. Y para mí, más que agua, hay que ponerle fertilizante, hay que exponerse al sol, hay que a veces estar en la sombra, pero hay que moverse para no realmente crecer y estar vivo. Entonces mi llamado creo que sería a que, como sea que lo consideres, sal de tu zona de confort, trata de ir por los caminos menos transitados, y ahí creo que te vas a dar cuenta que la vida tiene mucho que ofrecer. Y muévete al final también. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Zona 33. Y si quieren volver a escuchar a Hugo, ya saben, el canal de YouTube, en Spotify, y a seguirlo en las redes sociales también. Así que hasta pronto. En Banco Nacional de Panamá incentivamos el uso de energía renovable. Ven y pregunta por nuestro préstamo personal para la compra de paneles solares residenciales, con los cuales podrás contribuir a la lucha contra el cambio climático, mientras generas un ahorro en tu factura de luz y aumentas el valor de tu propiedad. Adquirir paneles solares para tu residencia ahora es más fácil. Solicita hoy tu préstamo personal en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Si quieres volver a escuchar el programa de hoy, puedes encontrarnos en Spotify y YouTube. Zona 33 con Michelle Domínguez.